Muy bien. Comenzamos con la segunda parte de la clase. Vamos a llevar un síndrome que se ha vuelto desafortunadamente bastante común para la sociedad. De hecho, la prevalencia de este síndrome antes era de 1 a 50.000. Un niño por cada 50.000 nacía con síndrome. Hoy ha variado bastante. Es 1 por cada 10.000 pacientes van a nacer con síndrome de Marfan. ¿Qué parte va a afectar principalmente? Bueno, pues cualquier parte de mi cuerpo que tenga como componente tejido conectivo. Esto es bastante difuso porque si hablamos de tejido conectivo lo vamos a encontrar en ojos, en corazón, en las arterias elásticas. También las arterias elásticas son elásticas justamente gracias al tejido conectivo, no a las bandas elásticas, ¿no? Afectan huesos, piel incluso. Entonces, es un síndrome, por eso, porque afecta muchas partes del cuerpo. Se llama síndrome de Marfan porque este médico francés, hablamos del siglo XIX aproximadamente, empezó a describir casos de pacientes, niños, él era un pediatra ya, casos de pacientes niños que tenían eh, estatura muy alta, eran niños muy altos estos pacientes. Aparte de que eran niños muy altos, tenían algo llamado aracnodactilia, deditos muy largos, muy finos, que parecían las patas de una araña. Por eso se llama aracnodactilia, como dedos de araña les llaman. Se caracteriza también porque ha bajado mucho la estadística y estos aparecen ahora cada 30.000, cada 5.000, cada 10.000. Aquí en Sudamérica, por ejemplo, la prevalencia es de un niño por cada 10.000. Eh, es a veces tan común que puede pasar inadvertida en las personas. Puede tener síndrome de Marfan, pero no saben que lo tienen. Hoy vamos a ver cómo lo vamos a reconocer. Fíjense lo antiguo que en la época egipcia había algunos, por ejemplo, Akenatón, Tutankamón, se pensaba que podían padecer este síndrome de Marfan, porque eran gente, el faraón Akenatón, por ejemplo, murió muy joven, él tenía, era muy alto, era bastante alto, ¿ya? Y muy delgadito, sus manos eran bien delgadas. Entonces, fíjense las referencias que tenemos. Abraham Lincoln, todos sabemos quién es Abraham Lincoln, era un hombre alto, muy delgado, una cara larga, una faz inexpresiva, que son las características. También se cree que puede haber padecido la enfermedad. En los años 70 había un jugador de la selección de Estados Unidos de baloncesto, era un excelente jugador, Claude Hyman, ¿ya? Él se hizo famoso porque en pleno partido cayó desplomado al suelo. Cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta de que había muerto porque había habido un desgarro aórtico. La aorta básicamente se rompió y al romperse pues empezó a haber un sangrado masivo y él murió en plena cancha por ese sangrado. También se diagnosticó como posiblemente un síndrome de Marfan que recién se dieron cuenta que tenía ese momento. ¿Qué parte va a afectar este síndrome? Bueno, básicamente la causa que produce más mortalidad es justamente que debilita bastante el arco aórtico. Este arco aórtico al debilitarse es fácil que se rompa si la presión sube. Suele ser la principal causa de muerte de estas personas. Luego de esto afecta huesos, deforma básicamente los huesos y el músculo, como no hay, como la calidad de sus fibras colágenas, de la fibrilina, es tan defectuosa, cuando el músculo se estira, cuando hacen ejercicio, por ejemplo, se desgarra fácilmente. Y finalmente, a nivel ocular, suele producir algo llamado luxación del cristalino. El cristalino es como una lente que tenemos delante, ¿verdad? Este cristalino está sujeto por unos filamentos de colágeno que lo sujetan, que son como unas telarañas, unas fibras que lo sujetan. Bueno, estas se rompen y el cristalino ¡plum!, se le da vuelta y se desprende el cristalino, básicamente. También suele cursar con hipermetropía y con miopía, con defectos de la acomodación del cristalino. Esa es la apariencia de una persona con síndrome de Marfan. Son personas altas, muy delgadas, brazos, miembros muy extensos, pies, tallas de pies grandes también.
Y algo que caracteriza mucho, mucho es la cara de estas personas. Es una cara larga, por algo llamado micrognatia. La micrognatia que consiste cuando la mandíbula es pequeñita y metida. Lo miramos de costado y es como si no tuviera mandíbula, es una mandíbula muy chiquita. Esta enfermedad recién se la pudo descubrir en 1990. En 1990 lo que se descubrió justamente era que era este síndrome asociado a un cambio en un gen, en el gen número 15, en un gen del cromosoma 15, ¿ya? Este gen se encarga de sintetizar y producir la fibrilina. Aquí voy a parar. La fibrilina es una proteína que hace que todo el tejido conectivo, una fibra con otra fibra, queden bien pegadas. Y lo que permite de que estas fibras se puedan estirar y puedan volver a ser como eran. El músculo se estira y vuelve a ser como eran. Las arterias igual, mis arterias aortas se estiran y vuelven, ¿no? En este caso, estos pacientes, esta fibrilina es muy defectuosa, tiene grandes defectos que se rompen fácilmente, es de mala calidad. Y eso es lo que lentamente va lesionando hasta que un día ya no tiene más elasticidad y se acaba rompiendo el músculo, se acaba rompiendo la arteria. ¿Qué signos vamos a tener con este paciente? Quiero que hagan esto todos conmigo, ¿ya? Bueno, los que estamos aquí. Agarren el dedo pulgar y el índice. Y agarren el dedo y traten de juntar su dedo pulgar con el índice. Traten de juntarlo, así como yo. ¿Pueden juntarlo o no pueden juntarlo? No puedo. Ahora, pónganse a pensar, ¿conocen a alguien, alguna persona, compañero, pariente, amigo, que tenga los dedos tan delgados que sea capaz de juntar los dos deditos? Sí, conozco. En la universidad tengo por lo menos 3 estudiantes, 3 alumnos míos, que tienen toda la clínica de síndrome de Marfan. Estos pacientes no solamente pueden juntar un dedo con el otro, sino pueden superponer. El índice son capaces de ponerlo por encima del pulgar, o viceversa, el pulgar lo pueden poner por encima del índice. Así de largos son sus dedos. Bueno, este signo donde el paciente es capaz de colocar el dedo índice sobre el pulgar o el pulgar sobre el índice se llama signo de Walker-Murdoch. Es uno de los muchísimos signos que tiene la enfermedad. Además de eso, estos dedos van a ser muy largos, hemos visto, y los pies también. El pie suele también presentar pie plano. Bien, todos hemos visto en el pie, tenemos un arco, ¿verdad? Ese arco es la curvatura que tenemos en la planta del pie. Bueno, esta persona, su pie va a ser plano, no tiene ese arco. Aparte que son tallas grandes, son tallas de 45, 47, tallas 50 también. Aquí no meu bairro todo. Los dedos, fíjense, ¿no? Esto es un cuadro clásico de aracnodactilia en el paciente. Dedos muy finos y muy largos. También lo mismo, normal a un lado y el otro, este de aquí, un paciente con los dedos normales, ¿ya? Y el otro es un paciente con aracnodactilia, son dedos muy delgaditos con muy poca masa muscular. Pie plano, tallas grandes, dedos muy largos. Otro signo es la hiperextensión. Como su tejido conectivo no es tan friable, no tiene muy buena calidad, entonces ustedes traten de hacer esto. Traten de juntar con el pulgar y tocar el antebrazo. Lo mismo. Hacemos esto y bajamos el dedo. Oh, no se puede. Es difícil, ¿no? Sus dedos son tan largos estas personas que es bastante fácil que pueda tocar el pulgar con el antebrazo. Otro signo más que tenemos, ¿ya? Es la hiperextensión de los miembros, de los dedos sobre todo. Vean los brazos, el tamaño que tienen estos brazos en esta paciente. La cara de estas personas va a tener algo llamado malaria y de hipoplasia del malar. El malar va a ser un músculo que va a ser, un hueso, perdón, que va a ser largo, pero va a ser más plano. Hacia abajo vamos a presentar micrognatia o también retrognatia. Lo conocemos clínicamente como mandíbula de pájaro, ¿ya?
Los pajaritos parece que tuvieran no tienen mandíbula los pájaros, ¿verdad? Es como si esa persona tuviera una mandíbula retraída hacia atrás, ¿ya? El maxilar, en vez de salir para adelante, se va a ir para atrás. Eso se llama retrognatia, o también puede ser con micrognatia, con el maxilar pequeñito. ¿Una persona puede vivir normalmente con estos signos? Sí, puede vivir, tranquilamente. De hecho, no se manifiesta la enfermedad hasta que el paciente empieza la pubertad. Hablamos de los 11, 13 años más o menos. Durante toda la niñez suelen ser absolutamente normales. A partir de los 13 años, cuando empieza a desarrollarse, el paciente recién empieza a ver problemas visuales, problemas de estatura, problemas de articulaciones también. Y hay pacientes que están con el gen toda la vida, pero nunca se manifiestan. Bien, eso es lo raro de esta enfermedad, que podemos tener síndrome de Marfan, pero no se va a manifestar o va a ser muy leve la sintomatología. Algo que me pregunta bastante, ¿la función neurológica de estos pacientes va a ser normal? Sí, va a ser completamente normal la función. No quiere decir que tengan un retraso mental, ni que tengan tampoco déficit de atención. No, son absolutamente normales, son igual de inteligentes, igual de activos y todo eso. Un detalle sí que llama la atención es que estos niños, cuando son pequeños, suelen tener trastornos de conducta o de atención, ¿ya? Se llama trastorno de déficit por hiperactividad, que lo suelen ser niños muy traviesos, no atienden, uno les habla y están mirando para todo lado. Entonces, no está asociado directamente, ¿de acuerdo? No quiere decir que todos los niños con síndrome de Marfan tengan trastornos de conducta, no. Pero ha habido una pequeña asociación entre ambos. Bien. Este es un recién nacido, por ejemplo, fíjense. El recién nacido, el signo positivo, lo mismo, la manito se puede visualizar como tiene gran capacidad para retrotraerse, ¿no? En este caso, por ejemplo, este paciente recién nacido ya nació presentando los síntomas. Otra característica que tienen estos pacientes es el pecho. El tórax, por lo general, nuestro tórax mirando de costado es así, ¿verdad? Es plano. Estos pacientes pueden presentar dos variantes del tórax. O el tórax carinatum, o tórax en quilla, que está como levantado, o el tórax excavado, que es como si hubiera un hueco en el tórax. ¿Ya? Pectus excavatum o pectus carinatum. En este caso, este paciente tiene un tórax en quilla o pectus carinatum. Fíjense la punta, voy a marcar, ¿ya? Ahí. Se ve ese tórax que está ligeramente aumentado hacia arriba, que también suele ser un signo de estos pacientes. Esto es pregunta muy importante, pregunta de examen, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el defecto genético? En el cromosoma 15. Este cromosoma 15 tiene un gen, ¿bien? Y ese gen se encarga de codificar la fibrilina, de fabricarla en condiciones normales para nosotros. Los pacientes, como está defectuoso, no hay una correcta fabricación de fibrilina y por ende su tejido conectivo va a ser muy defectuoso de estos pacientes. ¿Qué riesgo tengo yo de tener síndrome de Marfan? Algo que está establecido es que un 50% de probabilidades se da cuando mi padre o mi madre, pero principalmente el padre, ojo, normalmente se transmite por la herencia paterna hacia los hijos. Si mi padre o mi abuelo tuvieron síndrome de Marfan o esas características, yo tengo un riesgo de un 50%. En otras partes hay familiares que son completamente sanos, pero su hijo nace con síndrome de Marfan o lo desarrolla. ¿Bien? En estos casos tiene un componente espontáneo, es decir, que no tiene un origen claro, puede ser una mutación espontánea. ¿Bien? ¿Afecta a hombres y mujeres? Sí, no hay diferencias entre hombres y mujeres, afecta a los dos por igual y también afecta a todas las razas por igual. Sin embargo, hay prevalencia por la gente de raza caucásica o raza blanca. Hablamos de prevalencia mucho mayor en europeos y nosotros, los sudamericanos, por nuestra herencia antigua europea, también tenemos esa característica. Bien.
Bueno, pues ¿cómo vamos a reconocer a estos pacientes? Bueno, eso, son personas, cuando empieza la pubertad, estos niñitos crecen mucho y sus brazos son muy finitos, son muy delgadas estas personas. Tienen muy poco tejido adiposo y la masa muscular es leve, son bastante delgaditos, ¿ya? Sus dedos son largos, lo que hemos visto ahora también. Fíjense el largo de estos miembros, que nosotros solemos pensar, decimos, no, son pacientes que tienen, que están creciendo, decimos, ¿no? Son niñitos que están en crecimiento, pero crecen más, y a veces ese crecimiento ya es más arriba de lo normal, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Llegamos a ese punto en que estas personas, su estatura es bastante elevada. Pero además de eso, la estatura, que suele ser el principal que nos hace alertar, los miembros largos, no hay otro signo clínico que sea prevalente, es decir, que su vida puede ser absolutamente normal de estas personas. La mayor parte presenta una vida completamente normal toda su vida. ¿Cuándo se complica la cosa? Cuando este paciente, al crecer tanto, acuérdense que yo crezco y mi aorta también tiene que crecer. Como hay un defecto en el tejido conectivo, en las bandas elásticas de las arterias cardíacas de la aorta, esta aorta no es capaz de estirarse a la par del músculo. Y la aorta lentamente se va debilitando hasta que llega un punto en que puede hacer un aneurisma o puede hacer una disección o una ruptura completa. Ese es el peligro, el principal y quizás el único peligro de esta gente con síndrome de Marfan. ¿Bien? Es decir, que puede vivir con el oxígeno cristalino, puede vivir con la estatura alta también. Perdón, parece que estoy con la señal un poquito baja. Bien, de todas maneras, vamos a terminar, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que ver principalmente es que sus pacientes, sobre todo cuando empiecen a crecer, la parte que más nos tiene que preocupar es la parte cardiológica de estas personas. Puede, de hecho, su vida es completamente normal hasta que empiezan a manifestar síntomas cardiológicos, principalmente ese corazón que va a tratar de crecer porque hay que mandar sangre a una estatura mucho mayor, esa aorta que tiene que estirar también. ¿Ya? Este alargamiento de esta aorta se estira y se puede acabar diseccionando. Disección aórtica, aneurisma o ruptura aórtica. La más común y la causa más común de estas personas es que realizan un gran esfuerzo físico, esa aorta se sobrecarga mucho y acaba rompiéndose. Puede empezar con una disección y puede acabar con una ruptura aórtica. ¿Bien? El corazón, como va a aumentar el tamaño, también pueden afectar las válvulas. La más común y otra cosa que vamos a escuchar en estos pacientes va a ser un soplo. ¿El soplo en qué va a consistir? Bueno, pues en la imagen que estamos viendo es un ventrículo, esta es la válvula aórtica y esta es la aorta. El músculo se contrae, la sangre va por la aorta, pero como la válvula no se puede cerrar adecuadamente, después de que pasa la sístole, el músculo se relaja y una parte de esa sangre vuelve para atrás. Eso se llama regurgitación aórtica. Y eso se puede escuchar. Es un soplo regurgitativo que vamos a escuchar. En el foco aórtico principalmente. Esta válvula, como el corazón crece, las válvulas no tienen capacidad de crecer, entonces se van a estirar y van a acabar doblándose. Normalmente las válvulas tienen forma de arco, están así. Estos pacientes, como el corazón crece, las válvulas se van a doblar y se van a ir para arriba. Estas se llaman prolapso de válvula mitral. La válvula es como si se diera vuelta. De ser así, se da vuelta y queda así. También es patológico y produce soplo. Otra complicación que suelen tener, que le hemos visto, es que estos pacientes, si ya de por sí su corazón está afectado, si se llegan a infectar de estreptococo hemolítico, este estreptococo va a hacer mucho más daño a sus válvulas cardíacas. Lo principal suele ser justamente la presencia de vegetaciones con destrucción de la válvula. Y estas complicaciones son las que tenemos que cuidar a estos pacientes. ¿Ya? Como son pacientes altos, quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Alguna vez han tenido una novia que era más bajita que ustedes? Sí, sí. Que era mucho más bajita.
¿Qué es lo que pasa cuando estamos con una novia que es más bajita que nosotros? Tenemos que bajar. Tenemos que agacharnos, ¿no? Eso a veces nos mantiene, nos deja con una posición medio incómoda, ¿no? Estos pacientes, como son tan altos, tienden a andar con esa posición para tratar de estar a la altura de los demás. Entonces, suele haber cifosis, ¿bien? Andan como jorobados, o también puede haber desvíos de la columna, andan como chuecos, ¿ya? Esto se llama escoliosis. Fíjense la columna de esta paciente. Pues justamente una posición en la que trata de estar recta, pero por la postura, con la gente con la que está más baja que ella, pues tiende a desarrollar esta escoliosis más adelante. ¿Bien? Tanto cifosis como escoliosis. Esto es lo que les decía hace rato, ¿ya? Este puede aparecer también ya congénito, el tórax excavado, se llama pectus excavatus. O también puede estar sobresaliendo hacia adelante. En lugar de ser metido, puede ser salido hacia adelante. Eso es pectus carinatus. Es una característica bastante común que se encuentra en estos pacientes. Fíjense los brazos largos que tiene este señor. Son mucho más largos que la media, ¿no? La cara, reconocemos justamente esto, ¿no? La boca pequeñita. Ahora, esta mandíbula, como es estrecha y es muy pequeñita, los dientes suelen crecer todos apretados unos con otros, que suele ser otro signo de estos pacientes. ¿Ya? ¿Dónde está? Fíjense cómo se ven los dientes de estos pacientes. Sus dientes suelen crecer apiñados, todos apretados unos con otros. ¿Por qué? Porque su maxilar es muy pequeñito. Entonces sus dientes van a estar muy desordenados de estas personas. El cristalino es un órgano, es una especie de lente que se sujeta por unas trabéculas, se llaman, ya una especie de fibras que lo sujetan. Normalmente este cristalino se suele desprender, no tiene problemas, tiene muchos problemas para acomodarse. Esto justamente determina que como el cristalino no se puede acomodar, produce miopía o también puede producir astigmatismo. Bien. Además, como este tejido no se puede estirar adecuadamente, suele haber aumento en la presión intraocular y conduce a glaucoma en el paciente. A pesar de todo esto, estas personas pueden llegar a tener una vida absolutamente normal. ¿Bien? Si tengo, por ejemplo, miopía, me pongo lentes. Si tengo defectos de escoliosis, me pongo una faja que me ponga recta la espalda. Si tengo problemas cardíacos, me cuido de no hacer deportes muy extremos. Entonces, su vida de estas personas puede ser normal. La clínica, el diagnóstico clínico se puede hacer de dos formas. Uno, hacer una prueba genética y buscando el gen defectuoso, que es el diagnóstico 100% preciso, o buscando los criterios, ¿ya? Juntando todas las características clínicas, podemos llegar a tener un diagnóstico clínico del paciente. Bien, este es el cromosoma 15 y este que está aquí, el gen 22, el 222, es el que va a producir justamente esa alteración. ¿Ya? El tratamiento de esta enfermedad es un síndrome, se nace con esto y se desarrolla durante la vida, entonces no tiene cura. Lo que podemos tratar son los síntomas. Hemos dicho que el principal factor de riesgo de estas personas era esa lesión cardíaca que tenían. Por ejemplo, a mí se me puede ocurrir en un examen preguntar, los pacientes con síndrome de Marfan son más propensos a que infarto agudo de miocardio, pericarditis, disección aórtica, aneurisma o insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la respuesta? Todas. Una vez más les hago la pregunta y piensen. Los pacientes con síndrome de Marfan son más propensos de hacer disección, aneurisma, infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca. Disección. Disección aórtica, ¿no? Por la debilidad, la pared se puede llegar a romper. Bien. Por si acaso, tal vez se me ocurra preguntar un examen alguna vez. A mí o a otro, o sea, quién sabe, ¿no? Bueno, pues toda esta vida, estos pacientes pueden tener una vida normal. Este de aquí, ¿lo conocen? ¿Saben quién es?
Michael Phelps. ¿Quién es Nadador Michael Phelps? norteamericano. ¿Quién es? Medallista olímpico norteamericano. Nadador. Le decían, Eh, le decían el tiburón. Este hombre ha roto los récords mundiales, o sea, no había quien le gane. Es el mejor, hasta ahora es el mejor nadador olímpico que había en el mundo. Bueno, pues este señor justamente, él nació con síndrome de Marfan y lo desarrolló con el tiempo. Fíjense, y él mismo lo dijo, tiene los brazos muy largos, por el ejercicio intenso que él realiza, justamente tiene masa muscular, pero ahora sí es muy delgadito. Lo que le ayuda mucho a él es que tiene miembros, brazos muy largos y piernas largas, entonces le ayuda bastante en la natación. Ahora me preguntará, pero ¿cómo es posible que él pueda hacer un ejercicio tan intenso como esto y la aorta no se le rompe? Bueno, pues él tuvo la suerte de que cuando nació, según fue creciendo, la aorta de él se ha mantenido. Entonces, él hace controles cada mes, cada 6 meses, perdón, y cuando vean que su aorta empieza a fallar, en ese caso sí va a bajar el ritmo o seguramente hará una cirugía para corregir esa parte. Fíjense cómo puede ser absolutamente normal la vida de estas personas, ¿no? Este me gusta mucho. Saben que él se llamaba Niccolo Paganini. Niccolo Paganini es en el siglo XVII, XVIII, lo llamaban el violinista del diablo. Era un hombre que la gente decía que había hecho un pacto con el diablo para que le dé talentos sobrenaturales en el violín. Él podía hacer unas interpretaciones tan, pero tan increíbles que nadie más las podía hacer. Era famosísimo, todo el mundo era como compararlo con Kurt Cobain, con algún DJ, con DJ Tiesto, con algún cantante conocido, muy famoso que les gusta a ustedes. Freddie Mercury, doctor. Freddie Mercury. Era así, era una estrella, un ídolo. Él cuando tocaba, todo el mundo quería verlo. Las mujeres se peleaban por estar con él. O sea, en su época ha sido un ídolo. Hasta que un día, de repente, murió. Las leyendas lo que cuentan es que el diablo vino a cobrar su apuesta y se lo llevó. Lo cierto es que él falleció justamente por eso, por un desgarro aórtico. En la historia nos ha enseñado que su causa de fallecimiento fue justamente eso, ¿no? Un desgarro aórtico, pero dejó unas composiciones que vamos a escuchar una hora, que quizás las más famosas que muy poca gente puede hacer. Entonces, el pronóstico de estos pacientes es relativamente bueno. Antes no vivían más allá de 40, 45 años. Hoy en día su pronóstico de vida hasta los 70, 80 años, siempre y cuando se mantenga el control, sobre todo por la parte cardiológica. Bien, ya para terminar, quiero mostrarles un video, ¿ya? Bueno, tienen audio, ¿no? Quiero que lo escuchen esto. Este que voy a poner acá, este es Nicolás Pagani. ¿Se puede escuchar? Se están perdiendo lo mejor. Les voy a... Vamos a ver. ¿Se escucha? No, doctor. Vamos a hacer una cosa. Les voy a dar una tarea. Les voy a pasar el enlace y quiero que escuchen la composición. ¿Se han fijado que incluso este hombre era un solista? Porque normalmente ni siquiera las bandas, sus compañeros de música lo podían seguir. Era tan rápido y de hecho sus composiciones eran tan complicadas que hoy en día muy poca gente en el mundo puede reproducir lo que él compuso en su momento. La moraleja, ¿qué es lo último que nos tenemos que acordar? De que normalmente estas patologías, si bien son muy marcadas, el paciente puede llegar a tener una vida normal. Entonces, un impedimento como este, pues imagínense, gente como Phelps, con tantas enfermedades juntas que tenía, pues aún así han ganado 5 medallas.
Y nosotros, con nuestro dolor de cabeza, no podemos sacar una licenciatura. ¿No? Bien. Voy a llamar lista y ya nos vamos, ¿ya? Batista, ¿vino? Moacir. Batista. Batista, Moacir no está, Liliana tampoco, ¿no? No, yo no, yo no. Mano, tu só tem 3, hein? Voy viéndolos en la cámara y voy anotando, ¿ya? Gómez. Vega. Fonseca. Natán. Aí. Batista, que ya lo puse. Y Gustavo, ¿tu apellido cuál es? Sim, Gustavo Tacua. Ah, ¿Perdón? Santos. Santos Costa Gustavo. Ah, ya, Santos Costa. Es decir, lo que pasa es que allá en Brasil es al revés. Primero es la madre, el apellido y luego el paterno, ¿no? Aqui em Brasília. Em Brasil, primeiro materno e depois paterno. Primeiro vem materno, Hay mucha Pues- confusión con eso. paterno. Muy bien. Con esto ya oficialmente terminamos la parte de cardiología. Patologías cardiovasculares. La semana siguiente vamos a comenzar con patologías pulmonares. Antes de terminar el fin de semana, les voy a dejar un test, ya la evaluación final. Esta evaluación es para hacer el seguimiento solamente. Como ya han visto, en estas clases no pierden ni ganan puntos todavía. Así que no se preocupen. Pero igual, las pruebas, el test, el cuestionario que les voy a dejar el fin de semana, va a ser ya para terminar esto, ¿ya? Eso lo voy a subir a la plataforma el día viernes, para que lo hagan sábado y domingo, hasta el lunes lo puedan entregar. ¿Bien? Tá aí. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios? Todo bien, ¿no? Bueno, pues entonces nos vemos. Doctor, una pregunta. Dígame. Este tórax excavatum puede ser o ¿por qué aparece? Bueno, es una deficiencia del desarrollo del nivel torácico, ¿bien? Normalmente nuestro tórax tiene esta forma. Si lo cortamos a la mitad del tórax va a verse así, va a ser plano. Cuando empezar a tener defectos, ¿se acuerdan que esta patología podría también presentar defectos a nivel del hueso? ¿Bien? El hueso en estos pacientes no va a tener la capacidad tanto de estirarse al momento de expandirse y va a formar un tórax en quilla. Si el desarrollo embriológico, el tórax, se estira también demasiado, se va a hundir también hacia adentro. ¿Bien? Es principalmente por la cantidad de... Sí. Ah, porque yo tengo dos sobrinos, son hermanos los dos, y los dos tienen así su pecho hundido. Sí, su normal. tórax. Esto no es un gran defecto, ya se puede reparar quirúrgicamente. De hecho, si no hay clínica en el paciente, si no le presenta malestar o dolor, no hay por qué cambiar. ¿Qué edad tienen ellos? Tienen 7 y 2. 2. Esto se tendría que regular cuando empiece la pubertad, cuando empiece a crecer, estirarse el tórax, se suele acomodar. Si después de la adolescencia continúa, en ese caso sí hay que pensar de que posiblemente hay que corregir esta parte, ¿no? Y parece que es genético porque su padre también tiene así el pecho Ahora, cagado. si el papá es alto y tiene esta característica, hay que empezar a pensar de que tal vez pueda ser un papá clínicamente. Si no, pues no hay ningún No problema. es alto. Ah, ya. Gracias. Bueno, nos vemos el jueves. El jueves comenzamos vamos a avanzar un tema pulmonar en este jueves. Por favor, díganle a sus compañeros que asistan a clase, ¿ya?
se han fijado que en todas las clases siempre entra alguien a fiscalizar nuestras clases. Y tanto están mirando si yo estoy dando la clase y están mirando si ustedes están asistiendo. Y es, créanme, muy importante la asistencia. ¿Ya? Ya. Bueno, pues, cuídense, tengan un excelente día. Si salen, vayan con mucho cuidado. Tal cual. Doutor, Dígame. doutor, posso lhe amar no privado? Preciso perguntar umas coisas ao doutor, pode ser? Claro, por WhatsApp, manda un mensajito. Sim, graças, doutor. Hasta luego.